Muy buenas noches amigos de Mapache Web Radio. Es para mí un enorme placer estar nuevamente aquí con ustedes este miércoles de mentes, con el doctor César Mendoza. Vamos a continuar nuestro tema que dejamos un poco pendiente la semana pasada acerca de nuestro autor, César Lombroso. César Lombroso es un personaje interesante y con gran peso en la historia, ya que fue el fundador de la antropología criminal, como bien lo señalábamos la semana pasada. La doctrina lombrosiana influyó en ciencias como son la medicina, el derecho, la educación e incluso la literatura. Y para bien o para mal, actualmente sigue habiendo reminiscencias. Vamos a hablar un poco de la biografía de César Lombroso. César nació en Verona el 6 de noviembre de 1835 en el seno de una familia italiana. Desde muy joven demostró su ingenio, publicando su primera obra a tan solo 15 años de edad, un tratado sobre la historia de Roma. Pero fue en el campo de la antropología y la psiquiatría donde demostró un verdadero interés y por lo que sería mundialmente conocido. Se graduó en medicina en el año de 1858 por la Universidad de Pavia, pero el doctorado del estado lombardo no era reconocido por el Piamonte, y dado que Lombroso pensaba alistarse enseguida como médico militar en el ejército piemontés, revalidó su título en 1859 en la Universidad de Génova. Durante su periodo militar comprendido entre 1859 y 1866, no abandona su actividad científica y comienza a trabajar con enfermos mentales en un hospital de Pavia, donde inició su carrera de medicina legal, y publica su obra intitulada Fragmentos médicos psicológicos, en la cual realiza un estudio sistemático de los dementes y los criminales, comenzando así lo que podría ser la introducción a su famosa obra El hombre delincuente. En 1870 se casa con Nina de Benedetti Ferretto. Tuvo 5 hijos. La segunda de ellos, Gina Lombroso Ferretto, escribió su biografía. En 1871 reinició sus estudios sobre los criminales. Después de haber hecho algún estudio sobre las razas humanas, creyó haber encontrado el nexo de unión entre el delito y la locura, los atavismos. Es en 1876 cuando expone su teoría. Comienza así la criminología como ciencia. En enero de 1880 realiza uno de sus grandes sueños y funda la revista Archivo de Psiquiatría, Antropología Criminal y Ciencias Penales para servir al estudio del hombre alienado y delincuente. Sus últimos años de vida los pasa sumido en la melancolía y luchando contra la pelagra de la gente campesina en Lombardía. ¿Qué es la pelagra? La pelagra es una enfermedad que se da por la deficiencia de la vitamina B3. Eso es la pelagra. Como dato informativo. Después de esa época empezaron a concederle ciertos homenajes a su obra, sobre todo en Inglaterra, donde fue el lugar en donde más le costó que su doctrina, su teoría se introdujera. En el verano de 1908, su teoría empieza a introducirse. Finalmente muere el 19 de octubre de 1909 y por voluntad expresa de Lombroso se realiza su autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Turín. Bajo las influencias de la teoría de la evolución de Carlos Darwin, Lombroso utiliza la selección natural para explicar la supervivencia de los rasgos primitivos que caracterizan a dichos delincuentes, tales como senos frontales pronunciados, mandíbulas voluminosas, etc.
El objetivo final de su trabajo sería poder llevar a cabo detenciones preventivas, es decir, retener a los criminales antes de que cometiesen un delito. Lombroso diferencia entre tipo criminal y grupo de delincuentes, y además conviene señalar las diferencias entre el concepto de tipo delincuencial y grupo delincuencial. En cada grupo delincuencial hay ladrones, asesinos, estafadores, etc. Puede haber distintos tipos delincuenciales, natos, pasionales, etc. Por el contrario, pueden estar representados en cada tipo delincuencial los diferentes grupos de delincuentes, por ejemplo, entre los natos, los homicidas, los estafadores, etcétera, etcétera. Más tarde, Lombroso fue haciendo correcciones y modificando conceptos en las distintas publicaciones El hombre delincuente. Pero, ¿cuáles eran los caracteres antropológicos del delincuente nato para César Lombroso? Lombroso decía que la cabeza del delincuente, en cuanto a las medidas craneanas, los valores muestran diferencias insignificantes entre los delincuentes y los que no lo son. Tan solo parece deducirse que la altura de la cara es ligeramente mayor en el delincuente que en el resto de la población. Como no consigue César Lombroso pruebas suficientes de que haya grandes diferencias en las medidas craneanas, a partir de la tercera edición del Hombre Delincuente, deja de lado estos análisis para centrarse más en las anomalías craneanas. Lo que sucede es que Lombroso realiza estudios y llega a conclusiones que a menudo se contradicen, lo que hace difícil un seguimiento coherente de su trabajo. Algunas de las anomalías craneanas estudiadas fueron el hoyuelo en el medio del occipital. A este le concedía gran importancia. La sinostosis precoz, que es la fusión anormal de los huesos que forman una articulación por la proliferación del tejido óseo. La costra frontal hipertrófica, la simetría craneal y mandíbulas enormes, así como la nariz torva, orejas de soplillo, senos frontales muy pronunciados, órbitas muy grandes y demasiado separadas. En cuanto al cerebro, Lombroso le dedica menos tiempo que el cráneo, ya que a falta de medidas antropométricas se limita a la mera descripción de anomalías. Su estudio sobre todo se basa en las irregularidades y las circunvalaciones cerebrales, aunque también en el excesivo desarrollo del cerebelo, así como el peso del cerebro. Lombroso nos relata acerca del cuerpo. Analiza la estatura, peso y apertura de los brazos. Según sus estudios, el peso medio sería mayor en los delincuentes, algo que personalmente no es comprensible, ya que si pensamos que estos no tendrían una buena calidad de vida, por tanto su alimentación no sería la adecuada, ello conduciría a un bajo peso. En cuanto a la apertura de los brazos, se basa en los datos obtenidos por la CASACNE, en los que ve en más del 70% de los delincuentes la apertura de los brazos supera a la estatura. ¿Y qué nos dice Lombroso acerca de los caracteres biológicos del delincuente? La temperatura corporal. Lombroso llega a la conclusión, a través de estudios propios y también de otros sus colegas suyos, de que los delincuentes muestran una temperatura algo mayor respecto a los no criminales. Sin embargo, son menos propensos a tener fiebre. El pulso de respiración es mucho más elevada y frecuente en los delincuentes. También estudia caracteres psicológicos, entre los cuales quizá el más relevante es la presencia de tatuajes en los delincuentes y la región donde aparezcan. Lo curioso de todo esto es que si nos fijáramos muy bien en alguna fotografía de Lombroso y estudiésemos los caracteres atávicos que tanto desarrolló en sus trabajos,
saldrían resultados muy interesantes. Si nos fijamos en alguna de sus fotografías, podemos ver que el padre de la criminología presenta algunas de las características que tanto buscaba entre los delincuentes, tales como una nariz prominente, peso mayor a la media, labios gruesos. Si tuviéramos que fijarnos también en su personalidad, como hacía él en algunos casos en los que no encontraba suficientes caracteres atávicos, podría decirse que su timidez e incapacidad para las relaciones sociales le situarían bastante cerca de lo que él llamaba apocados de espíritu, que a su vez estaban relacionados con los imbéciles y por ende con el delincuente. En conclusión, mis queridos amigos de Mapache Web Radio, probablemente bajo sus minuciosos estudios ni siquiera se libraría él mismo. No cabe duda que Lombroso estableció unas ideas innovadoras en el campo de la antropología y acordes al pensamiento de su época, cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de juzgar sus opiniones. Pero esto no quita que su metodología fuese muchas veces poco científica. La manera de analizar los datos que obtenía en sus experimentos y sobre todo la interpretación que hacía de ellos es demasiado subjetiva y llena de prejuicios. El hecho de que considerase que podía trazar los caracteres físicos particulares y criminales nato fue lo que le dotó de tanta popularidad en su época, sobre todo en la alta sociedad. Ahora bien, si se seguían sus teorías se planteaba un problema. Si el delincuente no tiene otro destino que serlo, ¿cómo podríamos juzgarle? Para ello concluye que la pena sería una simple y justa prevención social, excepto para aquellos que fueran culpables de delitos naturales, para los cuales la única salida era su eliminación bajo forma de pena capital, idea que fue muy bienvenida entre los partidarios de la pena de muerte, los cuales ya tenían una sólida base científica sobre la que apoyarse. Que sigan pasando ustedes una excelente noche de miércoles de mentes. La biografía de lo que vimos esta noche va a aparecer en el chat. Muchísimas gracias.